Que vamos a estudiar ahora es esto, un video que apareció el 20 de marzo ahora, hace 3 días, el Hijo del Dios Viviente de Infonom, es un grupo de hermanos adventistas, e invitaron a nuestro hermano Daniel Cúcaro. Entonces vamos a ver los conceptos que se vierten aquí y vamos a analizarlo y vamos a ir parando el video para analizar concepto tras concepto. A ver si lo podemos hacer así más grande. Ahí se ve un poco más grande. Y podemos hacerlo andar y apagar. Bueno, entonces vamos a empezar a escuchar y vamos a parar los conceptos. Así los podemos analizar entre nosotros. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Nuevamente nos encontramos hoy con el licenciado Dani Cúcaro, nuestro hermano. Va a estar compartiendo algunos comentarios, algunos pensamientos sobre un tema, probablemente uno de los temas más olvidados, ¿no?, del cristianismo. En Mateo capítulo 16, Jesús se le acerca a su discípulo y le pregunta, ¿no?, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos empiezan de alguna manera a decir las cosas más benevolentes que habían escuchado decir acerca de Cristo, porque habían quienes dijeron que era un endemoniado, un falso predicador, etc. Pero ellos dijeron, bueno, algunos dicen que eres un profeta o Jeremías, alguien que ha resucitado entre los muertos. Entonces Jesús les pregunta directamente a ellos, la gran pregunta, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y ahí Pedro, movido por el Espíritu Santo, dice esa confesión, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús toma estas palabras y es como que las enmarca de alguna manera diciendo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Pedro, y yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces vamos a analizar primero esta frase. Entonces Jesús le pregunta a los discípulos qué dicen los hombres de quién es el Hijo del Hombre, o sea, quién era él. Y le dicen diferentes versiones y les pregunta, y bueno, ¿ustedes quién creen que soy? Entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo. ¿Y quién es el Cristo? Es el Mesías. Tú eres el Mesías de la promesa. Ahora, el Mesías de la promesa, ¿quién es? Como Dios le había dicho a David. Porque es importante ver eso. Entonces vamos a ver algo de esto. A ver, vamos a ver, yo había aquí. Porque el tema es hablar del Mesías, el Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios versículos donde en la Biblia se habla de Jesús, pero del Mesías, de Jesucristo hombre. Entonces, aquí habla Dios como de su Hijo, pero no habla de un Dios Hijo. Está hablando de quién, del Mesías, el Hijo de David, que tendría la carne de David, como leemos aquí en 2 Samuel 7, 12 al 14. Esta es la promesa de Dios a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, como sería un hijo de David, el cual procederá de tus entrañas, tendrá tu carne, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será a mí hijo. Entonces de esto estaba hablando Pedro. ¿Por qué? Porque está hablando, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de David, porque Jesús le pregunta, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y es el Hijo del Dios viviente, porque Jehová lo habría engendrado. Y él le sería padre al Mesías, y el Mesías, el Cristo, sería hijo de él. Entonces, y estas son las palabras que encontramos en las profecías de, por ejemplo, el Salmo 2 y el Salmo 89. Entonces, ¿qué dice en Salmo 2? Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿De quién está hablando? Del Mesías, porque es una profecía futuro. Como dice Jehová, yo le seré el padre y él me será mi hijo. No es que mi hijo se va a hacer hombre. Está diciendo que él iba a levantar de David a un varón, que iba a ser su hijo. Y entonces
Y la promesa es esa, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Por qué sería el hijo de Dios? Porque Dios lo engendraría, no un hombre. Dios lo engendraría con la carne de David. Y ahí viene la promesa, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija alfarero, los desmenuzará. ¿Por qué? Porque él es parte de la simiente de la mujer que vencería al dragón y a su simiente. Entonces acá está hablando de Jesucristo hombre, no de un Dios hijo. Ahora, ¿qué pasa a los que creen en un Dios hijo? Tuercen estas palabras para transformar esto en ¿qué? En la preexistencia de un Dios hijo. Pero Dios está hablando del Mesías. Y los discípulos dicen, tú eres el Cristo. ¿Quién es? El Mesías, el hijo de David, el hijo del Dios viviente. Y el Salmo 89, 29 dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Ahora, ¿quién le clamaría? El Mesías. Yo también le pondré por primogénito, fíjense, porque sería el primogénito entre muchos hermanos, no el primogénito entre muchos dioses, el primogénito entre muchos hijos de Dios, el más excelso de los reyes de la tierra. Y como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 29, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso sería el primogénito, porque vería linaje, como dice la profecía. Tendría hermanos, vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, como dice la profecía. Entonces está hablando de quién? De Jesucristo hombre y sus hermanos, ¿no? Los hijos de Dios que nacerían de Dios, pero Jesús sería el primogénito hijo de Dios. Entonces, de eso está hablando Pedro. Cristian, perdona un ratito ahí, ¿no? Cuando habla Sí, ¿los sí. predestinó a quién? A los que vamos a entender esta profecía? A todo el que quiera, porque Dios nos llama a todos. Ajá. Porque a todos nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, O cuando sea, Jesús murió, si nosotros encontramos la puerta angosta, es porque este Jehová ya nos predestinó, ¿o no? no, ¿O estoy equivocada? no, la predestinación se refiere a otra cosa. O sea, cuando Ah, Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, a todos los hombres, los que se salvan y los que no se van a salvar, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y por eso ok. todos los Ahora nombres están escritos en el libro de la vida. está No es bien, que hay algún entendí. nombre y otros no, todos, todos. Por eso cargó el pecado de todos nosotros. Por eso no hay ningún hombre que esté predestinado a la perdición. Es su elección. Todos estamos predestinados para salvación. Nuestros nombres están en el libro de la vida. Dios pagó por todos nosotros y justamente nos predestinó para nacer de Él. Ahora nosotros elegimos. Cuando Jesús ya pagó por nosotros, somos libres de elegir. Antes no podíamos elegir, ahora podemos elegir. Ser hijos de Dios y recibir el sello de Dios, o ser hijos de Satanás y recibir la marca de la bestia. Eso es la elección que todos los hombres van a hacer en el tiempo de la última generación. Claro. Entonces, ese es el tema. Entonces, de esto está hablando Pedro. Por eso es importante entenderlo, entender todo el concepto, cuál es el Evangelio. No estaba hablando de un Dios hijo que estuviera en el cielo, porque Jehová dice que él no conoce a ninguno. Por ejemplo, vamos a ver algunos versículos de lo que dice acá. Por ejemplo, estos que dicen Deuteronomio, el cántico de Moisés el Cordero. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño, cuando está hablando de cuando llevó a Israel de Egipto a Canaán. Y en el versículo 39 nos dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Ahora, si hubiera alguien que fuera como él, con él, tuviera un hijo, y tendría un Dios hijo al lado, pero él dice que no. Y en Isaías 44:8 él dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. O sea, es claro, con él no hay otro Dios, no hay un Dios hijo que él haya engendrado su esencia y su sustancia, y él no conoce a ninguno, y eso es claro.
Él no tiene un padre, ni tiene un hijo, ni tiene un compañero. No conoce a otro que sea fuerte como él. Entonces, por eso, cuando uno pone toda la palabra de Dios línea sobre línea, es claro lo que Dios dice. Pero el que cree otra cosa, cree ver en los versículos donde Dios habla del Mesías, del Cristo, a un Dios hijo, porque eso se lo metió en la cabeza. Entonces hay que mostrarle todas las cosas que Dios dijo para que entienda que esos versículos no hablan de un Dios hijo. Están hablando de quién? Del Mesías y de sus hermanos. Pero sus hermanos no son dioses. Son hombres que nacen de Dios y llegan a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón como Jesús. Ese es el tema. Entonces, volvemos aquí. Entonces, vamos a ver lo que piensan nuestros hermanos. Yo sé que siempre hemos dicho, y está correcto decir que cuando él dice sobre esta roca, se refiere a sí mismo. Así, claro. Pero también a la confesión de Pedro, lo que Pedro dijo sobre él mismo, es decir, que Cristo era el Hijo de Dios. De hecho, esto se convirtió en una profesión de fe cuando el etíope se encuentra con Felipe y le dice, acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le hace la pregunta, le toma la confesión de fe. Si crees. Si crees, bien puedes, pero no era si crees cualquier cosa. Él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vos sabés que esa confesión fue borrada de la Nueva Versión Internacional. Ah, sí. Sí, es una de las tantas omisiones que ha sido quitada. Para el ecumenismo. Sí, pero esta confesión es tan importante que si nosotros vamos ahora, por ejemplo, al Islam, y le preguntamos a un musulmán, de hecho me lo han dejado en los comentarios, un seguidor musulmán que tengo siempre me comenta, me pone, Dios no tiene hijo, eso es una blasfemia. Yo lo leí en el Corán. El Corán lo dice, Dios no tiene hijo. Si vamos al judaísmo nos van a decir Dios no tiene hijo. Que Jesús a lo sumo era un falso profeta o en el mejor de los casos un verdadero profeta, pero nada más que eso. Ahora, ¿a qué se refieren los judíos? A que Jehová, como él dice, no tiene hijos. Ahora, pero la profecía decía que él iba a engendrar un hijo con la carne de David, que el Mesías iba a ser hijo de él. Entonces, los judíos, ¿qué dicen? Dios no tiene un Dios hijo. Ahora, le pasa que nuestros hermanos tienen un concepto equivocado. Ellos creen que la Biblia está hablando de quién, de que Dios tiene un Dios hijo, un hijo que es Dios. No. Entonces, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, está diciendo, tú eres el Mesías. ¿Y el Mesías quién es? Como dice la profecía, es el hijo de David. Está hablando del hombre que es hijo de Dios. De eso están hablando. Pero ellos, digamos, acá nuestros hermanos van a ver que lo transforman en un Dios hijo. Pero ese es un concepto pagano que fue introducido en el tiempo de la apostasía y que nuestros primeros pioneros arrastraban y ellos lo están tomando de nuestros pioneros, como van a ver. Ahora, ¿qué importancia tiene comprender a Cristo como el Hijo de Dios? Y te hago la pregunta y bueno, después por ahí te comento alguna cosita más. Bueno, el cristianismo se caracteriza justamente porque Cristo es el que cumple la promesa de el niño que habría de nacer. Dice en Génesis capítulo 3 que la mujer dará a luz un hijo. Entonces, fíjense acá, nuestro hermano empieza correctamente. Está hablando de que Cristo es un niño, es un hombre. Es el hijo que nacería de la mujer. Eso es correcto, ese es Cristo. Y ese niño sería hijo de Dios. Hasta ahí correcto. Y que ese hijo es el que destruirá a la serpiente. Bueno, ¿qué importancia tiene ese hijo para la humanidad? Es tan importante que su nombre nos dice la importancia que tiene. Y su nombre es tu nombre. Claro. Sí, sí. Emmanuel. Emmanuel quiere decir que ese niño es Dios con nosotros. O sea, que es Dios hecho carne que vino a estar con nosotros. ¿Por qué un hijo? ¿Por qué no el padre?
la figura de hijo es comprensible para aquellos que han tenido hijos. Los que no han tenido hijos, esta figura del hijo es un poco más etérea, se hace un poco más difícil de entender. De la mujer es sencillo, ¿no es cierto? Porque es un hijo de la mujer. Y el concepto de hijo de Dios es sencillo, porque todos sabemos lo que todos tenemos padre. Y todos sabemos lo que significa ser hijo de. No es que sea más sencillo o más diferente. La profecía es clara. Ahora, este niño que iban a ser es Dios mismo con nosotros. Ahora, ¿qué Dios? Y ahí viene el tema, ahí viene el problema. O sea, antes de hacerse hombre, ¿quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su nombre? Y la profecía es clara, es Dios. ¿Pero qué Dios? Entonces ahí tenemos que ir a ver cuál es el Dios verdadero. ¿De qué está hablando? De Jehová. Entonces ahí viene la diferencia entre a quién conocemos y a quién adoramos. O sea, ¿quién es Jehová? ¿Es una persona? ¿Son dos? ¿Son tres? ¿Quién es? Y Dios es claro, que Él es el único Dios y que no hay otro fuerte, que Él no conoce a ninguno. Por eso Él dice, no hay fuerte sino yo. Y cuando anuncia que dice que ese niño sería el Dios fuerte, el Padre eterno, está diciendo claramente que ese niño, ¿quién es? Es Jehová hecho hombre. Eso es claro y sencillo. El nombre Jesús significa Jehová salva. O sea, ese niño, el primogénito de tener muchos hermanos, sería Dios mismo, porque Dios mismo se haría hombre. ¿Para qué? Para redimirnos. Y bueno, ese es el tema, ese es lo hermoso del plan de redención, porque hay un solo Dios, como dice Pablo, y Dios mismo se haría hombre. 1 Timoteo 3:16. ¿Y cuál es ese Dios que se hizo hombre? Jehová. Por eso Isaías 9:6 dice que Él era el Dios fuerte, el Padre eterno. Él sería el príncipe de paz. No hay otro. Ahora, cuando nosotros mezclamos las ideas que tenían los pioneros o lo que creen los que creen una Trinidad, y entonces hay confusión en la mente de las personas. Pero si vamos a la palabra de Dios, todo es muy claro. Vamos a ver lo que siguen diciendo nuestros hermanos. Cuando uno tiene un hijo o tiene varios hijos, como es mi caso que tengo 4, uno se ve reflejado en ese hijo. En muchas actitudes de ese hijo uno ve nuestras propias actitudes. No son clones nuestros, no son exactamente iguales, pero uno ve algunas cosas que nosotros vivimos en nuestra niñez, las ve reflejadas en los hijos otra vez, ¿no? Porque son parte nuestra. En el caso de Jesús, que Jesús le dice a sus discípulos, cuando los discípulos le preguntan, le dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta, Jesús se desilusiona porque les dice, tanto tiempo estuve con ustedes y no me identifican con mi Padre, o sea, no me parezco en nada a mi Padre. Jesús no le dice eso. Le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él está diciendo, yo soy. No es que si me ven a mí me van a identificar con mi Padre porque soy un hijo del Padre. No. Está diciendo claramente cuál es su identidad. Yo soy. Yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Yo soy. Yo soy el padre de David, soy la raíz de David y soy el hijo de David. Soy las dos cosas. Eso es lo que dice Jesús. Porque no hay otro Dios. Él como Dios no tiene padre. Él es el creador. Y el creador es Jehová. Y Jehová no conoce a otro. Entonces el verdadero Jesús es Jehová. Eso es lo importante. Su nombre es Jehová. Pero no tiene padre. Ahora, vamos a ver que nuestros hermanos creen en un concepto, creen que el concepto tenían los pioneros, y por eso tratan de explicar o racionalizar por qué Jesús dice, el que me vio a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿qué dice nuestro hermano? Dice, bueno, porque como se refleja el Padre en él, entonces el que lo vio. No, él es Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno, hecho hombre. Por supuesto que tenía escrita en su mente y su corazón la ley de Dios, y que también
el que lo veía él, veía el carácter de Dios, la gloria de Dios, como la va a ver en sus hermanos. Ahora, pero todos los hijos de Dios, los que tengan el sello de Dios, el nombre de Dios escrito en la frente, ninguno va a decir, el que me ve ve al Padre, porque sería hacerse Dios. El único que podía decirlo era Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo soy. Y como les dijo claramente, si no creyereis que yo soy Jehová, en vuestros pecados moriréis. En realidad, los discípulos no conocían al Padre, por eso no identificaban a Jesús con el Padre, porque no sabían cómo era el Padre. Querían lo mismo que queremos nosotros, ver cosas que no estamos capacitados para ver y que tampoco entenderíamos si las viéramos. Moisés quería ver al Padre y Elías y otros. Moisés quería ver al Padre, quería ver a Jehová. Ahora, pero ¿quién era el Dios que hablaba con Moisés? ¿Quién era la roca que guió a Israel de Egipto a Canaán? ¿Era quién? El mismo que después hizo hombre. Por eso Pablo claramente dice que la roca que guió a Israel de Egipto a Canaán era Cristo. Y la roca era Cristo. La roca espiritual era Cristo, porque Cristo es esa roca. Entonces, si nosotros... ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Comentario? Entonces, si nosotros decimos que Jehová, la roca, y como dice la Biblia, es nuestro Padre, y Cristo es esa roca, Cristo es nuestro Padre, o sea, porque Cristo es el único Dios verdadero. ¿Y por qué nosotros llamamos a Jehová nuestro Padre? Porque es nuestro Creador. Ahora, si Cristo nos creó, eso quiere decir que Cristo es nuestro Padre. Si no, todo se vuelve incoherente. El que se hizo hombre es Dios, es Jehová, es nuestro Padre, el Dios fuerte, el Padre eterno, por eso se llama Emmanuel, y no hay otro. Ahora, pero si tenemos otro concepto, tratamos de explicar algo que es imposible explicar, porque si el que estaba hablando con Moisés era Jehová, y Jehová dice que con él no había ninguno, entonces, ¿dónde está el Dios Hijo? No existe, y eso es claro. Jesús, como dice la profecía, es Emmanuel, es Dios con nosotros. ¿Qué Dios? Jehová, el único Dios verdadero. Profetas querían ver al Padre, pero eso es imposible, ni siquiera intelectualmente no hay forma de ver al Padre, está muy superior a nosotros. Entonces, Jesús se hace hombre para que nosotros tengamos una vislumbre del Padre que sea adaptable a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ver. Se hace humano para que nosotros podamos identificar algo que podemos ver y podemos entender. Elena de White, Jesús dice que él no tiene principio, la Biblia dice que Jesús, el verbo, no tiene principio, no tiene fin. Y Elena de White... Entonces, fíjense que ahora nuestros hermanos, y por eso es importante arreglar nuestras lámparas. Ahora, si no conocemos lo que pasó con nuestras Biblias, son los cadáveres de los dos testigos, y que los sabios de Roma cambiaron las palabras de la Biblia, vamos a usar las palabras sabios de Roma sin diferenciar, sin analizar si son verdaderas o son falsas. Y podemos tomar las palabras sabios de Roma para hacer doctrina. Entonces, si tomamos Juan 1, 1 al 3, ¿qué aparece ahí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, claramente habla de otra persona que estaba con Dios y que se llama el verbo, y que como Dios, era Dios en el sentido de que tenía su naturaleza, su sustancia, como dice, digamos, dice el credo de Nicea. Entonces, y eso aparece en los escritos de Elena de White, porque a los primeros adventistas tampoco les había amanecido, por eso Dios les dijo que tenían que deshacerse de los errores que habían heredado los paganos y los papistas, porque hasta que no arreglaran sus lámparas y se dieran cuenta de cómo entender cuál es la verdad y cuáles son las palabras sabias de Roma, y no podrían comprender cuál es la verdad. Y como Dios lo dijo, eso recién lo haríamos cuando después de dormirnos nos despertáramos y arregláramos nuestras lámparas, en la última generación. Y este es el tiempo en el que tenemos que hacer eso.
dice en dos declaraciones de 1895, las dos son de 1895, pero no son del mismo libro, de la misma revista. Son una de Señales de los Tiempos y la otra de la Review and Herald. Y dice así: porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como fueron los ángeles, no un hijo por adopción, como lo es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado, en la imagen expresa de la persona del Padre y en toda la brillantez de su majestad y su gloria. Esa es una de las citas. Y la palabra que destaca aquí es engendrado. En la otra cita... Entonces, fíjense, nosotros podemos tomar esa cita y la podemos, digamos, interpretar de diferentes modos. Pero si lo interpretamos de acuerdo a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que Jesús no fue engendrado por hombres, sino por Dios. Y como dice el Salmo capítulo 2, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Quién lo engendró? Dios. Ahora, ¿pero cómo lo engendró? Como un hombre, como el hijo de David. El problema es que cuando los hermanos empiezan a decir, lo engendró como un Dios, y van a ver que es el concepto que tienen nuestros hermanos. La de Review and Herald dice: el Padre Eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito, engendrado, arrancado de su seno, al que fue hecho a la imagen expresa de su persona, y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. En estas dos citas, la palabra engendrado es clave. ¿Qué es algo que es engendrado? No es algo que fue hecho de afuera, sino que salió de adentro. ¿Cuál es la imagen que nosotros nos da Dios en la creación de algo engendrado? Bien, todo lo que Dios creó fue hecho de afuera. Los árboles, las plantas, los seres humanos, los ángeles antes, fueron hechos de la materia o de lo que sea que estén hechos, pero de afuera. En el caso del ser humano, Dios hizo a Adán del polvo de la tierra, pero a Eva la hizo de adentro de Adán. O sea, Eva es engendrada de Adán. Fíjense, este es un error muy grave. A ver, cuando alguien engendra a alguien, ¿quién lo engendra? ¿Adán engendró a Eva? No, no. ¿Quién la creó? La creó Dios. Ahora, tomó algo de Adán para formarla, pero no fue engendrada Adán. Adán no engendró a Eva. Y la Biblia es muy clara, cuando habla del Mesías dice, yo te engendré hoy, pero ¿cómo? Hablando de un hombre. Y como Jesús es el primogénito, tendría hermanos, cuando nosotros nacemos de Dios, como dice Juan, ¿somos engendrados de quién? De Dios. Ahora, si somos engendrados de Dios, y eso es importante entenderlo, vamos al capítulo 1 de Juan. Vamos a Juan capítulo 1, porque hay que tener cuidado de interpretar o torcer las cosas de acuerdo a los conceptos, a los preconceptos que tenemos. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 10. Entonces, hablando de Jesús, ¿qué dice Juan? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Qué está diciendo? Que Jesús es el creador. ¿Y quién hizo en 6 días los cielos y la tierra? Jehová. Está diciendo que Jesús es Jehová. ¿Y qué es Jehová? El único Jehová. El que en Isaías dice, no hay otro fuerte como yo, no conozco a ninguno. ¿Por qué? Yo voy a redimirlos. Yo soy el Salvador de ustedes. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Es Jehová, el Dios de Israel. Pero el mundo no le conoció. No entendieron quién era el verdadero Jesús, que era Jehová. Ahora, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, porque hubo un remanente del pueblo judío que lo recibió. A los que creen en su nombre. ¿Qué significa? Que creen que Él es el Creador, que Él es Jehová. Porque el nombre de Jesús, ¿cuál es? Es Jehová. ¿Y Jesús qué significa? El Salvador es Jehová. Porque ¿quién nos va a salvar? Jehová. Por eso su nombre es Jesús. El Salvador es Jehová. Entonces, para los que creen que Él es Jehová.
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué significa ser hechos hijos de Dios? Los cuales no son engendrados. Fíjense, ser engendrados de Dios, de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, los hijos de Dios son engendrados de Dios, ¿no? Porque todos los hijos de Dios, si nosotros nacemos de Dios, somos hermanos de Jesús, somos engendrados de Dios. Dios nos engendra. Ahora, ¿qué significa ser engendrado? ¿Que somos dioses? No, no. Entonces, por tener esos preconceptos erróneos, nuestros hermanos están torciendo el significado de las palabras. Ahora, si lo ponemos en el contexto bíblico, línea sobre línea, todo lo que Dios dice, y que nos dice que nosotros somos engendrados de Él. ¿Y ser engendrados qué significa? Ser hijos de Él. Ahora, ¿qué características tenemos que tener de Él nosotros para ser llamados hijos de Dios? Tenemos que tener su nombre escrito en la frente, su carácter, tenemos que tener su ley escrita en la mente y el corazón. O sea, en eso, como dice Pedro, somos participantes de la naturaleza divina. ¿En qué? En que tenemos su ley escrita en la mente y el corazón. No en el resto, somos hombres. No como dice el credo de Nicea, que tenemos su esencia, su sustancia, y que somos fuertes como Él y somos dioses. No, eso es un concepto erróneo. Por eso es importante tener en cuenta esto. Ahora volvamos a lo que dicen nuestros hermanos. No es un clon de Adán, es engendrada, sale de adentro de Adán. No fue tomada de la tierra. Adán fue tomado de la tierra. Eva no fue tomada de la tierra. Eva es tomada de adentro de Adán. Por eso Dios dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Como nosotros somos, así va a ser el hombre. Y el hombre va a tener una capacidad que no va a tener nadie más en el universo, salvo los animales, porque les dice multiplíquense, ¿no? El objetivo de Dios al hacer este planeta es la multiplicación de los seres, cosa que en otros planetas y con otros seres no ocurre. En el caso de los ángeles no ocurre. Jesús le dijo a los saduceos, en la resurrección seréis como ángeles. No habrá casamiento, no habrá uniones de pareja, no habrá herencia, no habrá herederos, o sea, no habrá hijos. Los ángeles no tienen hijos, no tienen sexo. No nos vamos a meter en eso, que son discusiones cantinas. Pero el caso del hombre y la mujer es muy característico, es muy específico. Dios los hace a su imagen y semejanza. Se pueden reproducir, pero ellos dos forman parte de un todo. Por eso cuando Adán dice, con Eva somos uno. Eva y yo somos uno, hechos de la misma carne. Ella es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Adán entiende eso. Y Jesús es engendrado del Padre, es de adentro del Padre. Eso es lo que dice la Biblia en todos lados. O sea, fíjense que no es así, porque la Biblia está hablando de ¿quién? De Jesucristo, hombre, que tiene la carne de David, procedería de las entrañas de David. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque Jesús es ¿quién? Dios mismo, hecho hombre. No es otro Dios que salió, un Dios Hijo engendrado del Dios Padre, como es el credo de Nicea. Ahora, nuestros hermanos tienen ese concepto. Vamos a ver cómo lo van a expresar, porque toman los versículos de Juan 1, 1 al 3, Hebreos 1, 1 al 3, etc. y repiten el concepto de Nicea. La única diferencia es que, como los arrianos, primeros arrianos, creían en las dos primeras definiciones del credo de Nicea y no creían en que la tercera persona fuera, justamente el Espíritu Santo fuera otra tercera persona, como sí creía Atanasio y los que defendían la Trinidad. Pero el concepto es de Dios Padre, es de Dios Hijo, engendrado del Dios Padre, su esencia, su sustancia. Como todos los dioses paganos engendraban hijos, ¿no? Y que es la base del politeísmo, esa sí la creían los arrianos. Y nuestros primeros pioneros también la creían. Hay más disquisiciones, pero
La Biblia es clara. Jesús fue engendrado, fue sacado de adentro de Dios. Por eso es como Dios. Estaba con Dios en toda la eternidad. Entonces fíjense, a ver, la Biblia cuando habla engendrado, yo te engendré, hoy está hablando del Mesías. Y como él empezó hablando claramente, es la simiente de la mujer. No está hablando de un Dios hijo. ¿De dónde sale el concepto del Dios hijo? De Nicea, del credo de Nicea. Y vamos a ver que está en justamente los conceptos de los pioneros, está en los libros de Nahuay. Por eso muchos de nuestros hermanos al leer esos libros se confunden. Y no tienen en cuenta lo que dijo nuestra hermana, que no usen sus testimonios para hacer doctrina. Porque ella se dio cuenta claramente cuando los usó Kellogg para defender la doctrina de la Trinidad, que ahí había muchas cosas que se podían usar para hacer doctrina. Ella dijo claramente, nunca la vuelvan a usar. Usen la Biblia sola para hacer doctrina. Mis testimonios y mis escritos no fueron dados para ese uso. Estaba dentro de él, así como Eva estaba dentro de Adán, solo que en un momento... Eva no estaba dentro de Adán. Simplemente Dios y su milagro tomó una costilla. Ahora, pero una costilla no tiene cerebro, no tiene corazón, no tiene nada. Es un símbolo que Dios usó para mostrarle a Adán que Eva tenía la misma carne que él, y que era la varona, porque él vio que cada uno tenía su pareja y él no tenía una pareja, no tenía una ayuda idónea. Es un símbolo que Dios tomó para que Adán la reconociera a Eva como, ¿quién? Una igual a él. Y la costilla la tomó al lado del corazón, dicen algunos. Pero lo importante es eso. A ver, Dios hizo un milagro y creó a Eva. No tomó, fíjense, si Eva y Adán eran prácticamente iguales, del mismo tamaño, ¿qué tenía que Dios hacer? Si le sacaba todo eso a Adán, quedaba la mitad de Adán. Es un símbolo que tomó. Entonces, ahora, llevar al extremo para tratar de explicar algo, este concepto, que es erróneo, y es un error, porque no es lo que Dios dice. Porque tenemos que basar nuestra fe en una ciencia de Jehová, y Dios no dice esto. Y todos estos conceptos no son bíblicos, y no tienen un soporte bíblico. No podemos encontrar un soporte bíblico a esto, porque Jehová es muy claro. Con Él no hay otro que sea como Él, y Él conoce a ninguno, no conoce a ninguno. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Y es muy claro. Entonces, estos son, digamos, los errores que tenemos todos los hombres y que se arrastran de credos que tratamos de explicar. Entonces, esta es una explicación humana de un credo, pero que se aparta de una así dice Jehová. Fue separada de él. O sea, al principio del día en el cual Dios creó a Adán, la creó a Eva también. Pero Eva... No la creó a Eva, porque recién cuando Adán se dio cuenta que estaba solo, Dios hizo dormir a Adán y creó a la mujer. Eva apareció hacia el final del día, claro, con su forma, ¿no? Esa es una vislumbre que nosotros tenemos de cómo es que Jesús es Dios. No es creado, es engendrado. Esa es la diferencia entre creado y engendrado. Entonces ahí, fíjense, está el mismo concepto. Es un Dios que salió de otro Dios. Pero es el concepto pagano, un Dios engendrado. Es el concepto que son las cosas sacrificadas a los ídolos que los apóstatas usaron para definir la doctrina de Jezabel. Ahora, nuestros hermanos, por supuesto, no lo saben, pero todos los adventistas tenemos que entenderlo. Ahora, cuando entendemos la verdad, lo que Dios dice, todo lo que Dios dice, ponemos línea sobre línea, todo lo que Dios dice, ahí somos probados. Creado es de afuera y engendrado es de adentro. Esto es claro. O sea, podemos darle muchas explicaciones, pero la palabra es así. Engendrado es que salió de adentro. Esta, como decíamos al principio, es la confesión de fe de Pedro, después fue confesión de otros que aceptaron el Evangelio, y obviamente esa confesión nunca fue gratuita, ¿no? Creo que no hay nada que odie más a Satanás que la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios, al punto de que todas las tentaciones de Satanás a Cristo fueron así. Si eres el Hijo de Dios, sí, haz esto. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Entonces,
¿Cómo respondió Jesús a Satanás? Cuando Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, o di que estas piedras. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, dijo, soy hombre, le dijo a Satanás. Y a partir de Satanás nunca más le dijo, si eres Dios. Le quiso insinuarle eso y Jesús claramente le contestó, soy hombre, soy una oveja. Ahora, fui engendrado por Dios, pero soy hombre. Ese es el Mesías, ese es el verdadero Jesús, el verdadero Cristo. Ese es lo importante. Si eres el hijo de Dios, o sea, y vemos hoy que esto es sorprendente para mí, Dani, pero, o sea, lo repito cada vez que puedo porque me parece algo muy importante, el único pueblo que tenía esta verdad, siguiendo en línea, ¿no? En línea genealógica, podríamos decir, desde los días de Pablo, los valdenses, ciertos reformadores protestantes y el pueblo adventista. No hay más, no hay otra iglesia, no hay otro pueblo. Y acá hay un error. Ahora, ¿quiénes usan Juan 1, 1 al 3 y Hebreos 1, 1 al 3? Los primeros son los católicos, porque lo que eran ellos, lo pusieron en la Biblia. Ahora, los verdaderos valdenses, a los que habla de Juan y conflicto de los siglos, no creían esto. No creían en la bandera negra de los paganos, ni estos conceptos filosóficos que se trajeron de los paganos. Ellos no creían esto. Ahora, esto creían ¿quiénes? Los arrianos, los trinitarios y nuestros pioneros, que tenían conceptos arrianos, erróneos. Esta no era la fe de la iglesia primitiva. Ahora, ¿quién cree que Jesús es un hijo engendrado de Dios? Todos los católicos, porque es el concepto que creó Roma. No es un concepto adventista, es el concepto que creó Roma, porque lo que está planteando acá nuestro hermano Emanuel, como que es algo propio de los adventistas, lo creó Roma, es el credo Nicea, es la doctrina de Jezabel, es el fundamento del paganismo, que hay hijos, los dioses engendran hijos, porque salen de adentro, tienen su esencia, su sustancia, es el credo Nicea. No es un concepto verdadero, es un concepto falso. Y no es nada especial de los pioneros, porque todos los católicos creen en eso, y todos los jesuitas creen eso. Y es un error, y por eso Dios le dijo, tenían que deshacerse esos errores que provenían de los paganos y los papistas, los pioneros. Que haya recibido estas verdades del Hijo unigénito, como lo plasmó Elena G. de White en sus escritos, como lo recibimos nosotros. No fue fácil para los pioneros adventistas ponerse de acuerdo en esto, porque una característica que tenían los pioneros adventistas es que todos eran antitrinitarios. Todos eran antitrinitarios. Muchas veces se dice, algunos eran antitrinitarios. Yo he investigado a todos los pioneros adventistas y todos eran antitrinitarios. Todos. Así que cuando alguien dice, algunos eran antitrinitarios, no está hablando de los pioneros adventistas que surgieron de 1844. Probablemente esté hablando de otros pioneros adventistas después de 50, 60 o 70 años de la fundación de la iglesia adventista, que sí empezaron a entrar dentro a la iglesia adventista personas convertidas que eran trinitarias, venían de iglesias trinitarias. Y esto es correcto. A ver, los adventistas, al comienzo, en el tiempo que eran parte de Filadelfia, en el tiempo que Dios le dice que eran parte de Filadelfia, eran antitrinitarios y Dios no se ofendía de eso, porque decían algo que es correcto, que la doctrina de Trinidad fue creada con cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, pero ellos no se dan cuenta que sus conceptos provenían de ahí, no llegaban a entenderlo, por eso Dios le dijo que tenían que cesarse los errores paganos y papistas. La diferencia es que no estaban dormidos. Pero como dice nuestro hermano, al final del siglo XIX empezaron a entrar a la iglesia adventista muchos que eran trinitarios, y eso se manifestó en el tiempo de la apostasía alfa, cuando Kellogg introdujo su doctrina de la Trinidad panteísta. La tercera parte de los pastores adventistas lo apoyó y se puso del lado de él. Y ahí ese fue el primer gran conflicto que hubo en la iglesia, y hubo una división. Ahora, pero los pioneros eran conscientes de que la Trinidad era errónea, y sabían que era la doctrina de Jezabel, y que Jezabel había perseguido y asesinado en defensa de esa doctrina, pero no conocían la verdad. Ese es el tema, eso es lo importante. Unos eran católicos, otros eran luteranos.
y otras religiones, ¿no? Pero los pioneros fundacionales, no eran más de 20, los pioneros fundacionales eran todos antitrinitarios. ¿Por qué? Yo siempre me pregunto, ¿por qué Dios elegiría a un grupo de hombres antitrinitarios que luego tendrían que convertir a la iglesia al trinitarismo si al ser antitrinitarios ellos estaban poniendo las bases de la verdadera religión? Esos hombres que eran extremadamente cristianos, que amaban a Dios, pero además muchos de ellos eran de una lucidez impresionante. J.N. Andrews, John Andrews, era un hombre que sabía varios idiomas y tenía una cultura que dejaba chiquito a cualquiera. Ese hombre realmente, podemos decir que no sabía lo que hacía. Aceptó el sábado, aceptó la reforma pro salud y no aceptó el trinitarismo. ¿Por qué no lo aceptó? Porque no estaba de acuerdo con la Biblia. Estaba de acuerdo, sí, con las tradiciones y con un montón de enseñanzas que luego vendrían a introducirse en la iglesia adventista. Pero la iglesia adventista, y yo me opongo, y me opongo fervientemente al uso de la palabra trinitarismo dentro de la iglesia adventista. La Trinidad no es algo bíblico, es una disquisición de San Atanasio y de otros durante los siglos II, III, IV de la iglesia cristiana, pero no es bíblico. ¿Qué palabra tenemos que usar? La misma palabra que utilizó Elena de White. Elena de White escribió muchísimos libros y utilizó una sola palabra: divinidad. Y nunca usó la palabra Trinidad. Entonces, ¿por qué la usamos? Porque es una palabra que conviene al ecumenismo mundial. Porque el ecumenismo mundial se centra justamente dentro del cristianismo, a que todos los que aceptan el ecumenismo son trinitarios. El apóstol Juan dice que si queremos ver en alguna cosa el amor de Dios, dice: en esto se ve el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo. De hecho, Juan 3:16, ¿no?, el texto más conocido: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero si Jesús no es el Hijo, entonces se desfigura ese amor. O sea, lo que quiere Satanás es desfigurar ese amor, ¿no? Y hablaba con un hermano que es unitario estos días. Unitario significa que considera que el Padre y el Hijo son la misma persona. No que el Padre es una persona y el Hijo es otra persona, no que considera que el Padre y el Hijo es el mismo ser. Entonces él decía que en realidad no era amor entregar al Hijo. Amor verdadero era bajar él mismo y entregar su propia vida. Y yo me quedé pensando en esto y decía, claro, desde la mentalidad egoísta es así. Desde la mentalidad egoísta, yo, o sea, si tuviera que sacrificar algo, tendría que sacrificar mi vida, ¿no? Porque si yo mandara a mi hijo, como soy egoísta, digo, claro, que sufra mi hijo, yo no estoy sacrificando nada. Pero esa es la mentalidad egoísta. Pero de la mentalidad de amor, de nuestro Padre de amor, no hay nada peor para un padre, yo se los puedo decir por experiencia. Pero fíjense, todo esto son pensamientos de hombre. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, todo esto son razonamientos de hombres que no tienen sentido ni fundamento, ¿no? Porque la palabra de Dios es clara. Ahora, ¿qué dice? Vamos a la palabra de Dios. Y vamos a ver lo mismo, pero de la Biblia. Entonces cuando Dios anuncia a la venida del Mesías, ¿qué dice en Isaías 44, versículo 8? Dice: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Ahora, si Jehová no conoce a otro y él es el omnisapiente, ¿existe otro? No, no existe. No hay otro. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Entonces, ¿a qué Dios hijo iba a mandar si no hay ninguno? A ninguno. Por eso en Isaías 9:6 nos dice que el Mesías, al que Dios engendraría, porque a él le saldría un renuevo, ¿quién es? Sería el mismo. El Dios fuerte, el Padre eterno, sería el príncipe de paz. Ahora, esta es la palabra de Dios, a la ley del testimonio. ¿Qué pasa con nuestros hermanos? No les ha amanecido porque lo que dicen es contrario a la ley del testimonio de los profetas.
Dios es claro, no hay Dios sino yo, no es fuerte, no conozco a ninguno. Y en el versículo 6, ¿qué nos dice? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. ¿Quién es nuestro Redentor? Jehová. Isaías 43, ¿qué nos dice ahí? Versículo 10. Vosotros no sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Yo soy. ¿Quién? El Mesías está diciendo. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora, aparte de Jehová, ¿había otro que pudiera salvar? No. Dice, yo anuncié y yo salvé. ¿Quién nos salvó? Jehová. E hice oír, y no hubo entre vosotros dios ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, yo soy. No hay otro. Y en el capítulo 45 nos dice claramente. A ver, y el problema es que a nuestros hermanos no les ha amanecido. Dice, proclamad de hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo. A ver, ¿hay otro más? No, la Biblia es clara. Ahora, es que el que dice otra cosa no le amaneció, o sea, no leyó la palabra de Dios, no, y no se basa en así dice Jehová, directamente no le amaneció. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí, no hay otro. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, y boca salió palabra de justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados, en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿Quién es nuestro Redentor? Jehová, y lo anunció, y lo dijo, y lo dijo, y lo dijo, y lo dijo. Por eso, cuando anunció al Mesías, en Isaías 9:6, ¿qué nos dice? Porque un niño nos es nacido. ¿Qué está hablando? Un niño, o sea, un niño engendrado por él. Ese es el unigénito Hijo de Dios. Porque Dios se puede hacer hombre una sola vez, porque es Él. No puede haber más de uno que sea Jehová. Hay uno solo que puede ser Jehová. Entonces, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Cuántos dioses fuertes hay? Uno solo. ¿Cuántos padres eternos? Uno solo. ¿Quién es el Mesías? Es el Padre eterno, es Jehová, ¿no? Porque Jehová es nuestro Padre, porque Él es nuestro Redentor, porque nos formó con sus manos. Ahora, y el que dice otra cosa, y es claro, no le ha amanecido. Está hablando otras cosas que vienen en su imaginación y trata de explicar cosas que no son de la palabra de Dios. Es una distorsión y no le ha amanecido. No entendió, no le ha amanecido. Y es claro. Y a nuestros hermanos, por supuesto, que dicen estas cosas, no les ha amanecido. Experiencia propia que ver sufrir a un hijo. O sea, nosotros no tenemos una dimensión de la entrega que hicieron el Padre y el Hijo por nuestra salvación. Entonces, entender que Jesucristo es el Hijo de Dios le da dimensión al amor. Que además las personas que dicen que Dios envió a su Hijo a morir porque Él no quería venir a morir, no entiende primero, Jesús se ofreció a morir. Claro. No fue obligado por el Padre. Jesús se ofreció a morir. ¿Y por qué se ofreció a morir? Porque Él era el responsable de la creación. Jesús es el que creó nuestro planeta. Fíjense acá, de vuelta, un concepto que se mezcla, y creo en Nicea. Ahora, Jesús es el creador, por supuesto, Él es Jehová. Ahora, ¿pero tiene un Padre ante el cual se ofreció? No, Jehová no tiene Padre, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Tiene un Padre Jehová? No, no tiene un Padre. Por supuesto que Jesús es el creador, Él es Jehová. ¿Pero tiene un Padre? No, no. Entonces, de vuelta, nuestros hermanos tienen un concepto errado, que ¿de dónde viene? Porque ellos creen que lo que creían los pioneros es la verdad.
y los pioneros estaban llenos de errores. Y Él es el responsable de la creación. Como responsable de la creación, cuando la creación le da vuelta a la cara y sigue detrás de Satanás, Jesús dice, los quiero salvar. Por supuesto, eso es lo que dijo ¿quién? El Creador, Jehová. Pero fue antes de la Y- del mundo. ¿Y para qué lo hizo Jehová? ¿Para salvar a quién? A sus hijos. Porque es nuestro Padre. Jehová es nuestro Padre por nuestro Creador. Ahora, ¿Jehová, nuestro Padre, tiene a su vez un Padre? No, no. Es un concepto erróneo, pagano. Porque son mi hechura, yo los hice. Entonces le dice al Padre, voy a ir a Entonces, la... fíjense, nuestro Padre le dice a su Padre. Nuestro Creador, que es nuestro Padre, le dice a su Padre. Pero no tiene lógica. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que nuestros hermanos no pusieron línea sobre línea todas las palabras de la Biblia. Entonces vamos a Éxodo capítulo 20. Porque ahí Jehová, el que estaba guiando a Israel de Egipto a Canaán, le dice esto. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo ¿para quién? ¿Es reposo para quién? Para Jehová tu Dios. ¿Y quién es Jehová? Nuestro Creador. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová. ¿Quién hizo? Jehová. Jehová. Ahora, por supuesto que este es el verdadero Jesús. Pero es el Creador. Pero tiene un Padre, no. Entonces el que nos hizo es nuestro Padre, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, como dice Juan. En Juan no dice, el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién estaba ahí? Jehová. Ahora, ¿y por qué nosotros lo llamamos Padre? ¿Por qué hay que llamar Padre a Jehová, a nuestro Creador? Y es claro. Entonces, en el cántico Moisés y Cordero, el cántico van a cantar todos los redimidos, Moisés empieza diciendo, versículo 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. O sea, Jehová es la roca, como dice Pablo, Cristo es la roca que llevó a Israel de Egipto a Canaán, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos se la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No él es tu Padre? ¿Quién es? Jehová es nuestro Padre, que te creó. Entonces, ¿por qué Jehová es nuestro Padre? Nuestro Creador es nuestro Padre. ¿Por qué nos creó? Ahora, si Jesús nos creó, Él es nuestro Padre. Porque Él es Jehová y por eso lo llamamos Padre nuestro. Porque es Padre nuestro. Ahora, Jehová, nuestro Padre, ¿tiene un Padre? No, 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 de ningún modo. Él no conoce a ninguno. No hay otro que sea como Él. Él no salió de otro que tuviera su naturaleza. Entonces, fíjense, cuando uno pone línea sobre línea todo lo que dice la ley, los salmos y los profetas. Ahora, si alguien no se sujeta a eso es porque no le amaneció. Y este es el problema de los adventistas. Y por supuesto, Satanás estaba buscando que no entendiéramos la profecía del Apocalipsis para que no arregláramos nuestras lámparas. Pero Dios dijo, bienaventurado el que lee, el que oye y guarda. Y lo que tiene que guardar el pueblo adventista está en el capítulo 10 y 11. Ahí se nos dice que tenemos que arreglar nuestras lámparas. Tenemos que estudiar los cadáveres de los 2 testigos hasta que los 2 testigos vuelvan a la vida y ya no estén muertos. Y ahí esos testigos nos van a guiar hacia la cima del monte Sión, hasta el cielo. Ese es el tema. Ahora, cuando uno lee la palabra de Dios es clara. Cuando pone línea sobre línea, todo lo que Dios dice es claro. Entonces, y el que no dice conforme a esto es porque no le amaneció. Y así de sencillo. Tierra al dar mi vida para salvarlos a ellos. Y Dios acepta ese pedido, porque Dios podría haberle dicho, no, no vaya. Pero no le fue fácil, dice la sierva del No Señor. fue fácil, pero 3 veces tuvo que pedir Cristo. Por supuesto, ¿y cómo va a ser Entonces, fácil? ¿dónde dice la Biblia esto? No está en la Biblia.
¿De dónde lo sacaron nuestros hermanos? De lo que escribió Jaime White y que está registrado en el comienzo de Historia de la Redención, está en Primeros Escritos, está en Patriarcas y Profetas, etc. Ahora, ¿de dónde está ese concepto? Fíjense, vamos a ver, vamos a ir acá, porque es importante ver de dónde sacamos y entender justamente que si no hacemos lo que Dios nos dijo por medio de Elena, porque le permitió a ella darse cuenta de que en sus escritos había muchos errores, ¿no? Que por supuesto ella creía que era la verdad, aunque no lo había escrito ella. Vamos a ver, vamos a Historia de la Redención, por ejemplo. ¿Cómo empieza Historia de la Redención? Dice: una concisa presentación del conflicto de los siglos extraída de los primeros escritos de Elena G. de White. Ahora, ¿y cómo empieza diciendo? La caída de Lucifer primero. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Y antes de la rebelión, y antes de la creación del mundo, en el cielo había un Dios Padre que tenía un hijo, un Dios Hijo. Ahora, ¿pero cómo es esto? Si Jehová dice que él no conoce a ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es antibíblico. ¿Qué quiere decir? Que el que escribió esto no le había amanecido. ¿Quién escribió esto? Jaime White, no fue Elena. Ahora, ¿le había amanecido o no? ¿De dónde se había sacado esto Jaime White? Y Andrews y los primeros adventistas. Lo habían sacado de un libro que había escrito John Milton, donde habían leído eso y creían que esa historia era verdadera. Y ese es el problema. Ahora, pero esto no viene de la Biblia. No es una así dice Jehová. Y es contrario a la ley de Dios, a la ley, los salmos y los profetas. Entonces Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía del amado Hijo de Dios. Y lo que vemos en la Biblia es que los ángeles no son honrados por los otros ángeles. No es que había una jerarquía, una pirámide de honor. Eso no existe en el cielo. Solo se adora a Dios. Entonces cuando uno va a Apocalipsis y cuando ve lo que a Juan se le es revelado por Gabriel, y Gabriel termina justamente esa revelación y Juan se postra ante él para adorarlo. ¿Y qué le dice Gabriel? No lo hagas, soy consiervo tuyo. Ahora, en el cielo, Gabriel, que es un arcángel que ocupa el lugar que ocupaba Lucifer, ¿qué le dice? Soy consiervo tuyo. Nadie me honra, ni en el cielo, ni entre ustedes me tienen que honrar. Soy consiervo de ustedes, no tengo un honor superior al de ustedes. Ahora, cuidado, en el cielo no existe ese tipo de estructura de adoración ni de orden. Esto es un error. Entonces, y ahora viene un montón de conceptos, pero esto es fantasía que surgió en la mente de John Milton, inspirada no por Dios, y que llegó a nuestros hermanos, lo leyeron, pensaban que era verdad. Ahora, fíjense cómo sigue el próximo párrafo. El Creador convocó a las huestes celestiales para conferir especial honra a su Hijo en presencia de todos los ángeles. ¿Por qué? Supuestamente, si en un momento determinado le confiere honra, antes no la tenía. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunidas a su alrededor. Entonces, el Padre hizo saber algo que antes los ángeles no sabían, que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él. Entonces, hubo un momento donde a Cristo se lo hizo igual a quién. Fíjense, pero Cristo es el Mesías, pero el Mesías no existía. Entonces está tomando los conceptos bíblicos del Mesías, que sería engendrado con la carne de David, para suponer que el Cristo existía en el cielo, el Mesías existía en el cielo. Y que en el cielo hubo un momento en que fue honrado y que antes no era honrado. Y por supuesto que esto es totalmente antibíblico. Ahora, si Cristo, fíjense, si hubiera en el cielo un Dios Hijo que había sido el creador de los ángeles, por supuesto los ángeles lo habrían honrado eternamente, pues sabrían que él sería su creador. Pero llega un momento en que el Padre, que era honrado, hizo que su Hijo también sea honrado. Entonces, a partir de ese momento, todos los ángeles, como dice acá abajo, se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar. Y también con ellos se inclinó ¿quién? Lucifer. Ahora,
Pero ¿qué había creído Lucifer? Dice acá. Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles. O sea, más que Jesús, supuestamente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús era otro ángel como él y fue ensalzado. Y por eso algunos hablan que Jesús era un ángel. Y bueno, pero ahora, esto es lo que toman nuestros hermanos. Este es el relato. Entonces, cuando hablan de lo que pasó en la caída, están hablando de esto. Entonces, cuando el hombre cayó, supuestamente en el cielo hubo un concilio para determinar el plan de redención. Pero el plan de redención había sido creado desde antes de la fundación del mundo, mucho antes. La tentación y la caída, vamos a ver lo que es historia de redención. El plan de salvación. El cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, y que no había vía de escape para el ofensor. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no había plan de redención. Y eso es el tema. Ese es el concepto que está acá. Toda la familia de Adán debía morir. Contemplé al amante Jesús y percibí una expresión de simpatía y pesar en su rostro. Pronto lo vi aproximarse. ¿Por qué? Supuestamente, acá hay una visión donde se ve que este Dios Hijo se aproxima al Dios Padre. Al extraordinario y brillante resplandor que rodea al Altísimo. Mi ángel acompañante dijo, está en íntima comunión con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía ser muy intensa, mientras Jesús estaba en comunión con Dios. 3 veces lo encerró el glorioso resplandor que rodea al Padre, y cuando salió la tercera vez se lo pudo ver. Entonces esto es lo que dicen nuestros hermanos. 3 veces tuvo que suplicarle al Padre que le dejara tomar el lugar del hombre. Su rostro estaba calmo, libre de perplejidad y duda, y resplandecía con una bondad y una amabilidad que las palabras no pueden expresar. Entonces informó a la hueste angélica que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido, que antes no existía. Fíjense que no había vía de escape. Y ahora se había encontrado una. ¿Cuándo? Después de que el hombre pecó. Y por supuesto esto no es bíblico, no tiene nada que ver con así dice Jehová. Y al que escribe esto, obviamente, no le había amanecido. Esto no fue inspirado por Dios. Les dijo que había suplicado a su Padre y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte recayera sobre él. Ahora, y este es un concepto totalmente pagano sobre Dios, porque no hay una sentencia de muerte. Lo que Dios le dijo a Adán, que el pecado lo llevaría a la muerte. Ahora, ¿quién es el Dios de la muerte? ¿Quién creó la muerte, el dolor, el clamor y que va a dejar de existir? Satanás. No es que Dios iba a asesinar y matar a Adán y Eva y a sus hijos. No es que había una sentencia de muerte. No, esa es otra cosa. Este es un concepto pagano. Ahora, pero está aquí porque son las cosas heredadas de los paganos por los primeros adventistas. O sea, por eso Dios les dijo que tenían que deshacerse de todos los errores heredados de los paganos y los papistas. Y tenían que escudriñar diligentemente las escrituras para entender la verdad. Tenían que llegar a entender cómo arreglar sus lámparas, porque estos conceptos son totalmente contrarios a la revelación de Dios. Y esto no es bíblico, es antibíblico. Y es claro, a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ahora, esos son los conceptos que tienen nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque los leyeron ahí y creen que eso fue revelado por Dios. Y no fue así. Son errores que Jaime White, Andrews, Urias Smith, los hermanos de la Conexión Cristiana, habían heredado de los paganos y los papistas, y especialmente al leer los libros de John Milton. Ahora veamos cómo siguen nuestros hermanos. Eso. El peligro que corría Jesús en este planeta, nosotros ni lo podemos entender. Entonces, ¿cómo va a ser fácil eso? No, de ninguna manera. Jesús viene por voluntad propia, por amor. Por eso Jesús dice que en Él, en su nombre, hay salvación. Porque el nombre de Jesús, Yahshua, es Jehová
salva. Entonces, fíjense, ahora, el nombre Jesús es Jehová salva. ¿Por qué eso lo identifica Jesús? Él es Jehová. Por eso hay salvación en nombre de él. Porque el que cree que Jesucristo es Jehová el Señor, como dice Pablo, justamente, Romanos 10, porque esa es la creencia de la iglesia primitiva. Porque esta es la fe que creemos y predicamos, dice. Que si creyeres que Jesucristo es Jehová el Señor y confesares con tu boca que Jesús, que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y lo dice claramente ahí. Ahora, nuestros hermanos, como tienen estos otros conceptos la calveza, eso les ciega los ojos y no pueden ver que el mismo nombre de Jesús, que define su identidad, está diciendo que Jehová salva. ¿Quién es el Salvador? El Salvador es Jehová. Eso es lo que dice, eso es lo que significa Yahshua. El Salvador es Jehová. Jehová es el Salvador. Está identificando al Mesías. Jesús es Jehová, eso está diciendo. El Mesías es Jehová. Por eso en el nombre de él hay salvación. Porque su nombre dice Jehová salva. Los dos se unen para salvarnos. ¿Cómo que los dos? Jehová hay uno solo. Jehová salva. Entonces ahí está el tema. Hasta que no nos deshiciéramos de los errores que tenemos en nuestra mente, los paganos papistas, no podríamos comprender la verdad. ¿Ves? Y por supuesto, esa es la condición del ángel de la Odisea, hasta que no encuentre la puerta estrecha. Porque el Dios Hijo, engendrado del Dios Padre, de su esencia y su sustancia, tomando esos conceptos de Hebreos, fíjense, ¿de dónde los toman? Hebreos 1, 1 al 3, y Juan 1, 1 al 3. Son los conceptos de la Trinidad, son los conceptos paganos. Esa es la puerta ancha, no es la puerta estrecha. Ese es el problema. Y algunas personas cuando escuchan eso dicen, pero ustedes no creen en el Espíritu Santo. Claro que creo en el Espíritu Santo. Claro que sí. Jesús mismo habla del Espíritu Santo. Dios habla del Espíritu Santo. Dios es Espíritu. Dios es Santo. Por lo tanto, el Espíritu de Dios es santo. Jesús le dice a los discípulos, cuando yo me vaya, les enviaré mi Espíritu. Jesús es santo. Su Espíritu, por lo tanto, es santo. Así que el Espíritu Santo existe y el Espíritu Santo nos convence de pecado. Pero muchas veces me parece que la gente se obnubila con algunos temas que consideran importantes y se vuelven demasiado estrechos y piensan que si los otros no entienden este tema, se van a perder para siempre. El único tema, el tema de la divinidad, no es un tema de salvación. Y este es un tema muy delicado. Sí es un tema de salvación. Si yo le oro a Baal, si adoro a la imagen, la que adora a la bestia, ¿es un tema de salvación? Por supuesto que sí. Porque si le oro a Baal, me tiene que salvar Baal. Por eso Jesús dijo, y fue claro, esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, o sea, conocer al verdadero Padre, al verdadero Hijo, al Mesías, no al Dios Hijo, sino a Jehová, y a el verdadero Jesús, a la puerta estrecha, es la vida eterna. Ahora, si nosotros adoramos a Satanás y recibimos la marca de la bestia, y cuando Satanás venga lo estamos adorando, ¿cómo que no es un tema salvo? Es esencial, ese es el mensaje del tercer ángel. Por eso Dios nos mandó predicar el mensaje de los tres ángeles, porque es esencial para la salvación. Tenemos que predicar quién es el Dios verdadero, a quién hay que adorar, cuál es el evangelio verdadero, cuál es el vino de Babilonia, que Babilonia le dio a beber a todas las naciones, y por eso todo el mundo cree estas cosas. ¿Y cuál es la imagen a la que adora la bestia, a la que no hay que adorar? ¿Cuál es el anticristo? ¿Cuál es la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, que como dijo Jesús, va a venir cuando llegue el fin, porque Dios se lo va a permitir? Y todo el mundo que recibió la marca de la bestia se va a postrar ante él y lo va a adorar. ¿Es esencial para la salvación? Por supuesto que sí, es el centro de la salvación. ¿Quién nos puede salvar? ¿Y cuál es el verdadero evangelio? ¿Y cuál es el vino de Babilonia? ¿Y cuál es la imagen a la que no hay que adorar? Es el centro del mensaje adventista, es el centro de la salvación. Alguien que cree en la Trinidad, cuando escucha la verdad, sigue creyendo eso, no se va a salvar, va a recibir la marca de la bestia.
Ese es el tema. Es esencial para nuestra salvación. Lo tenemos que entender, lo tenemos que estudiar para no caer en los engaños de Satanás, porque Satanás quería establecer una Trinidad en el cielo. Elena de White en el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas lo deja bien claro, que la intención de Satanás era establecer una Trinidad en el cielo. A ver, fíjense, ahora hablamos de Patriarca y Profetas. Vamos a Patriarca y Profetas. Patriarca y Profetas. Vamos al capítulo 1. De vuelta. El origen del mal. Historia de los patriarcas y profetas. Capítulo 1, el origen del mal. ¿Qué dice acá? Esto también lo escribió Jaime. ¿Y qué dice acá? El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, dice, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo, ¿no? Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en principio con Dios. ¿Qué toma Juan 1, 1 y 2? ¿Qué pasa? Claramente, no había arreglado su lámpara. No se había dado cuenta el que escribió esto, que estos, como Dios les mostró a Elena de White y después la visión de un conflicto, ¿qué eran? Estos eran parte de las palabras de los sabios de Roma, porque esto es contrario a la ley y el testimonio de los profetas. Entonces, había una persona con Dios y Dios dice que no conocía a ninguno. El soberano del universo no estaba solo, tuvo un compañero. No, después sigue diciendo, Cristo, el verbo, es un concepto pagano. El verbo es el concepto que amoldó Platón. El verbo es el agente de otro Dios, el Dios agente. Entonces Cristo, el verbo, estas son cosas sacrificadas a los ídolos. El unigénito de Dios era uno solo con el Padre, el Eterno, uno solo en naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que había otra persona que era Dios. O sea, esto es politeísmo, ya hay dos. ¿Y de dónde toma esto? De ahí. Entonces, en carácter y en propósito, era el único que podía penetrar en todos los signos y fines de Dios y llamarase su nombre admirable, consejero. ¿Cuál era su nombre? Y no podían ver esto. Dios fuerte, Padre eterno. Ahora, ¿quién es el Dios fuerte, el Padre eterno? ¿Es el Hijo? No. ¿Dios Hijo? No. Está hablando que el Mesías es el Padre eterno, no es el Dios Hijo. Y bueno, entonces toman todos estos versículos y tenía una mezcolanza terrible porque no les ha amanecido. Entonces, pero el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen, su sustancia, resplandor su gloria, ¿de dónde lo toman eso? Hebreos 1, versículo 3. Ahora, ¿de dónde sale ese concepto de sustancia, esencia, como dice Roma? No existía en la Biblia, ella lo usó para definir el credo de Nicea en el siglo IV y después lo puso en la Biblia. ¿Qué pasaba con nuestros pioneros? Y no les había amanecido. Entonces, estaban hablando cosas que son contrarias a la ley y al testimonio de los profetas. Es muy claro, no les había amanecido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer como un beriano. Entonces, ¿por qué nuestros hermanos creen en esto? Porque no hicieron lo que hicieron los berianos. Cuando venía Pablo a predicarles, ¿qué tomaban ellos? La ley, los salmos, los profetas, las escrituras del Antiguo Testamento, y probaban a ver si lo que les predicaban era verdadero o no. Y esto, por supuesto, esta casa vuela por los aires, porque es falso. En Juan 1, del 1 al 3, Hebreos 1, 1 al 3, y todas las otras palabras de los sabios de Roma que metió la Biblia, vuelan por los aires. ¿Por qué? Porque Jehová es muy claro, con él no hay dioses. Ahora, ¿pero qué pasaba? Él sabía que en nuestro tiempo habría una falsa roca. ¿De dónde vendría? ¿De Babilonia? Claro. Vamos a ver lo que Dios dice. Deuteronomios 32, 31, porque acá es una profecía que habla de nuestro tiempo. Y dice que la roca en minúscula de ellos no es como nuestra roca. Acá habría dos rocas, la verdadera y la falsa. Como Jesús dice que habría una puerta verdadera y una falsa. Y el que entraba por la puerta verdadera, la puerta estrecha, construiría su casa sobre la roca, sobre Jehová. Y en cambio el que entraba por la puerta ancha,
construiría su casa sobre la falsa roca, que no es una roca, porque son dioses. Vamos a ver cómo Dios la anunció. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos. Ahora, en el que cree en la falsa roca, ¿qué quiere decir? ¿Por qué cree en la falsa roca? Porque está tomando el vino de Babilonia. ¿No? Fíjense, porque de la gran ciudad que se llama Sodoma, Babilonia, Egipto, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos. Y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino. Ahora, ¿y este vino cuál es? El vino de Babilonia. Entonces el que cree en la falsa roca es porque tomó el vino de Babilonia y ponzoña cruel de áspides. Y por eso Dios dice que esta es una profecía. No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción se está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque dice, Jehová juzgará a su pueblo. Ahora, ¿cuándo juzgaría a su pueblo? Ezequiel 9, cuando probaría y sellaría a su pueblo. Está hablando de la última generación, está hablando de nosotros. Está hablando del pueblo adventista séptimo día. Cuando llegara el día del procesamiento del pueblo adventista, tendríamos una falsa roca. Esta es la profecía. Y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, cuando todos estuviéramos dormidos y la condición del ángel de la Odisea. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? Ahora, ¿por qué estas falsas rocas serían dioses? ¿Dónde están sus dioses? La roca en minúscula en que se refugiaban, ¿dónde están los dioses de la Trinidad? Que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ahora, y estos dioses pueden ser 2 o 3 o los que quieran, pero son dioses. Ved ahora, dice Jehová, que yo soy y no hay dioses conmigo. O sea, la roca es Jehová y es una sola persona y con él no hay dioses. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Ahora, este es el cántico que cantarán todos los redimidos, los que lleguen a adorar, escuchen el mensaje del primer ángel, el llamado a adorar a Jehová, y adoren al único Dios verdadero, el único que puede salvar. Por eso es esencial predicar ese mensaje en todo el mundo, y esa es la misión del pueblo adventista. Sé que la mayoría de los adventistas no han leído el capítulo 1, y si lo leyeron el capítulo 1 del Patriarca y Profeta, ni siquiera lo entendieron. Ahí... Y esto es una gran verdad, porque si leemos el capítulo 1 del Patriarca y Profeta y hacemos lo que Dios nos dice a la ley de testimonio, no estaríamos muchos adventistas, no habríamos por mucho tiempo creído esas cosas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Abrir los ojos y leerlas y entender que ese es un error, que a nuestros hermanos no les había amanecido. Dice, definidamente, el objetivo de Satanás era desplazar a Cristo, o por lo menos estar en el mismo nivel de Cristo. Que no entendió Satanás es que él sí era un ser creado, y Jesús no. Jesús era un ser engendrado y Satanás creado. Por lo tanto, no podía haber el mismo nivel. Él quería que estuvieran los tres en el mismo nivel. Dios Padre, Dios Hijo y Satanás. Los tres en el mismo nivel. Lean ese capítulo, es fundamental para entender todo esto. Pero ese capítulo, fíjense, no es fundamental para entenderlo. Ahora, los que leen ese capítulo dicen, bueno, estaba Dios Padre, Dios Hijo, y falta uno más, y el tercero el Dios Espíritu Santo. Satanás es el Espíritu Santo de ellos. No, cuidado. Porque en el cielo no había un Dios Padre y un Dios Hijo. No existía el Dios Hijo, solo existía Jehová, que es nuestro Padre. Pero cuando se llama Dios Padre, porque es Dios Padre del Dios Hijo, porque lo engendró, y es el concepto pagano que viene en Nicea. Y nuestros hermanos tienen que sacarse esos errores, porque tienen que llegar a conocer cuál es la verdad, y la única forma es arreglando nuestras lámparas y quedándonos con un así dice Jehová. Nunca olviden que la salvación viene por medio de la sangre de Jesús y que nosotros dependemos de esa creencia. ¿Por qué en esa creencia? Porque creyendo eso nosotros podemos humillarnos, reconocer nuestros pecados y encontrar la salvación.
la salvación que es gratis, la salvación que nos da Dios, la salvación que costó tanto, tanto que nosotros pasaremos toda la eternidad tratando de entender por qué Jesús decidió venir a sufrir acá, poner en riesgo todo el universo para salvarnos.